En el programa de hoy desde Cuba, tensión por escasez, precios y apagones eléctricos. La situación está dada para estos levantamientos, dice desde su exilio activista por la libertad religiosa. Gracias. Desde el Vaticano, el último adiós al fallecido cardenal alemán, promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Desde Estados Unidos, la Iglesia anima a los fieles a pedir la intercesión de San José de cara al fallo de la Corte Suprema sobre la píldora abortiva. Desde España, en la solemnidad de San José, erigen un nuevo santuario dedicado al Padre adoptivo de Jesús. En el Día de San José, también patrono de los seminarios, le mostramos cómo es un día en la vida de un seminarista. Hola Natalie, feliz fiesta de San José. Feliz solemnidad de San José, Eddie, para ti y para nuestros televidentes. Estamos muy contentos de informar desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Cuba, donde se vive una tensión creciente entre la gente desde el fin de semana, frente a una serie de necesidades básicas insatisfechas. En reciente entrevista a EWTN Noticias, el padre Alberto Reyes, destacado defensor de la fe católica en la isla, dijo que los cubanos están en un punto de desesperación y no aguantan más, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel expresó el domingo último que se trata de enemigos de la revolución con fines desestabilizadores. Nuestra corresponsal Rachel Díaz nos cuenta más. Desde las últimas 48 horas, Cuba reporta cortes continuos al servicio de Internet y telefonía. La razón, las protestas que desde el pasado domingo 17 de marzo sacudieron la región suroriental del país. Con gritos de comida, corriente y libertad, habitantes de las provincias más alejadas de la capital cubana se manifiestan ante la cada vez más crítica escasez de alimentos y recursos básicos para la vida. También nos mueven las hasta 18 horas de falta de electricidad que impiden el desarrollo de las actividades diarias, situación especialmente difícil para niños, madres trabajadoras y ancianos con pensiones ínfimas. Las protestas que recuerdan el estallido social del 11 de julio de 2021 se registraron principalmente en las zonas de Bayamo, capital de la provincia de Granma, y en algunas localidades de Santiago de Cuba. Sobre el cansancio que experimentan los cubanos que se han lanzado a las calles, contó a Así Prensa el activista por la libertad religiosa Osvaldo Gallardo. Los insumos cada vez para distribuir a la población según la canasta básica normada, la conocida como libreta, la que el gobierno da a las personas una cuota de comida para mantenerse al mes y que cada vez es más decrépita. Hay zonas del país en que a esta altura del mes de marzo no le han dado nada todavía por la libreta, y hay otras zonas a las que le han dado 2 libras de arroz y 2 libras de azúcar. Imagínate esto en un país en el que una persona puede ganar de pensión, un retirado, 1.600 pesos, moneda nacional, pesos de Cuba, y un cartón de huevo puede costar 3.000 y 3.500 pesos. Las personas no tienen qué comer y es literal. Aunque puede haber tiendas que venden alimentos en dólares, todas las personas no tienen acceso a una remesa familiar que mande a alguien del extranjero o a un modo de vida o a un modo de ingreso que le permita alimentarse medianamente bien. O sea, la mayoría del pueblo cubano ahora mismo no tiene que comer. Por otra parte, el sistema energético, que siempre ha dependido de naciones aliadas al gobierno, desde hace varios meses experimenta la carencia de combustible y la rotura de las principales termoeléctricas que abastecen de fluido eléctrico a la isla. Año 2000, Fidel Castro importó y creó por el país una serie de grupos electrógenos que se abastecían con petróleo venezolano. Esos grupos electrógenos se sabía que era, como decimos los cubanos, tradicionalmente pan para hoy y hambre para mañana. 20 años después ya los grupos electrógenos no funcionan, y además, unido a eso, la infraestructura de las termoeléctricas mayores ha comenzado a colapsar nuevamente. Ya lo ha dicho el ministro de Energía ayer o antier, que no hay crudo, no hay petróleo para alimentar las termoeléctricas, y el que va a llegar en unos días al país será una solución para 10 o 15 días, algo así.
Aunque los medios de comunicación estatales han intentado vender al mundo la idea de que se trata de pequeños grupos con inconformidades, las imágenes obtenidas con el restablecimiento del Internet evidencian una masa de ciudadanos insatisfechos con las gestiones gubernamentales, pidiendo el respeto de sus derechos, que fueron sofocados en la oscuridad de la noche y con cortes abruptos de la red para que no pudieran reportar lo que vivían. En algunos sitios los reclamos fueron especialmente enérgicos, tal es el caso del pueblo del Cobre, pueblo conformado alrededor del santuario de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. En esta localidad los manifestantes fueron incluso hasta la estación de policía local para exigir la liberación de los detenidos por reclamar los derechos de todos a una vida digna. En medio de este panorama, activistas por la libertad de los presos políticos pidieron en sus redes sociales fe de vida del opositor José Daniel Ferrer, quien llevaba meses incomunicado con sus familiares y que en este contexto de presión por las protestas logró recibir una visita de su hija, quien declaró verle vivo, pero en muy mal estado. También trascendió que el académico y activista por la libertad religiosa, el laico católico Dagoberto Valdés, fue citado por la contrainteligencia para ser interrogado hoy en la oficina de inmigración de su localidad. Aunque aún no sale a la luz pública todo el material de las manifestaciones, varios laicos, sacerdotes y religiosas envían desde sus plataformas digitales mensajes a las autoridades para que no se promueva la violencia ante ciudadanos desarmados con reclamos justos. A ti que detentas cargos civiles o militares. A ti que perteneces al ejército o a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. A ti que perteneces a los órganos de la seguridad del Estado. A ti que eres un joven del servicio militar o de las escuelas de cadetes. A ti que has sido convocado para volverte contra tu vecino. A ti que sientes la tentación de responder con violencia a la violencia. A ti, cubano y cubana, a ti te suplicamos, no alces la mano contra tu hermano. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Nos vamos a España para contarles que los obispos presentarán un informe sobre los ataques a la libertad religiosa en el país. No solo los católicos, sino también otras creencias que se practican. ¿Cuál es el objetivo? Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España, desde donde les informamos sobre cómo un grupo de jóvenes feligreses se ha puesto manos a la obra para recuperar un espacio en el que se venera una talla de la Virgen mutilada durante la Guerra Civil. El obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, bendijo a inicios de mes la Virgen Blanca de Moncloa, situada en la ciudad universitaria de Madrid, muy cerca de varios hospitales, después de que un grupo de jóvenes haya recuperado un espacio digno para esta imagen que fue mutilada en la Guerra Civil y vandalizada en las últimas décadas. La talla perteneció en un origen al asilo de Santa Cristina, fundado en 1895 y regentado por las Hermanas de la Caridad. En 1954, con motivo del Año Santo Mariano, convocado por el Papa Pío XII, la Universidad Complutense erigió un templete donde se colocó la imagen. Con el paso de los años, el lugar quedó abandonado y era objeto de continuos actos vandálicos, algunos de carácter satánico, en especial en torno a la noche de Halloween. Feligreses de la cercana parroquia de San Juan Crisóstomo se pusieron hace unos meses a recuperar el lugar, limpiando la talla, el templete y el entorno y financiando la colocación de una valla de gran altura que proteja la imagen. Monseñor Vidal animó a los presentes a hacer propio el sí de María en la Anunciación, al pie de la cruz y en Pentecostés, un sí que aparece reflejado en la imagen, herida por la metralla de la guerra y que ha sufrido el vandalismo y que se concreta en que la Virgen, ante esta violencia, no responde con violencia, sino con un sí redentor, con un sí de amor que va más allá de la muerte, explicó. Y entre otros asuntos, los obispos españoles han decidido encargar un amplio informe sobre los ataques a la libertad religiosa en el país. La Conferencia Episcopal Española ha encargado a la Universidad Católica de Valencia un estudio sobre ataques a la libertad religiosa que será elaborado por el Observatorio de las Religiones IPSCONGA de la Facultad de Teología. La propuesta ha partido de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal. Para su elaboración se invitará a distintas confesiones religiosas con presencia en España para que colaboren. Según informa el centro universitario, el objetivo es ofrecer un estudio estadístico realizado conjuntamente, no desde cada confesión, sobre los ataques a la libertad religiosa
que las distintas tradiciones religiosas sufren en nuestro país. Así se pretende aportar desde unos parámetros estrictamente académicos conclusiones que permitan luchar contra esta lacra social. Y en este día de San José les compartimos la buena noticia de que la parroquia dedicada al patrocinio de San José en la localidad de Talavera de la Reina, en la archidiócesis de Toledo, se convierte hoy en un santuario, el segundo dedicado al esposo de la Virgen María en España. Además de la erección del santuario, se inaugura un año santo en el que se potenciará la veneración al santo patrón de la Iglesia Universal. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Los jóvenes tienen a un fallecido y querido cardenal por cuya alma rezar. Se trata del purpurado alemán Paul Joseph Cordes. Fue un importante promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Murió el 15 de marzo último a los 89 años de edad. Le contamos. El cardenal alemán Paul Joseph Cordes fue una figura muy querida por los jóvenes. Promovió el Centro Juvenil Internacional San Lorenzo. También contribuyó a darle forma a la idea de la Jornada Mundial de la Juventud, que reúne todos los años a millones de jóvenes de todas partes del mundo. Antes de iniciar sus estudios en el seminario, se estuvo preparando para ser médico. Joseph Cordes fue ordenado sacerdote en 1961 y creado cardenal diácono en 2007 por el Papa Benedicto XVI. En un mensaje de condolencias, el Papa recordó el servicio que brindó al Señor y a la Iglesia con fidelidad y generosidad, atento a las exigencias del mundo juvenil y a las necesidades de las personas frágiles, a las que comunicó el amor y la ternura de Cristo, reporta Así Prensa. En su testamento espiritual, el cardenal Cordes escribió: A la hora de la despedida quisiera dejar esta certeza a mis compañeros de viaje. Me queda pedirles perdón por las ofensas y solicitar sus oraciones para que pueda alcanzar la bienaventuranza eterna en la vida trina de Dios. Informa Vatican News. Durante su funeral este lunes 18 de marzo, el decano del Colegio Cardenalicio dijo que en las diversas tareas que le fueron confiadas, el cardenal Cordes estuvo siempre animado por un espíritu de fidelidad a Dios, a la Iglesia y al Papa. Gracias, Agimos. Al final de la misa, en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre presidió el rito de última recomendación y de la despedida. Y hoy, en el Día de San José, patrono de la familia, le presentamos los últimos acontecimientos en torno a la defensa por la vida. Nuevos proyectos de ley que amenazan al no nacido y también victorias del Frente Provida. Veamos. Estados Unidos. Oración a San José para ponerle fin al aborto. Es el pedido de los obispos norteamericanos antes de la audiencia de la Corte Suprema, en la que se determinarán límites al aborto químico. Se pide prohibir el envío por correo de la píldora abortiva mifepristona. El método es la forma más común de aborto en Estados Unidos, según alertan los obispos. Esperando un fallo en contra del aborto químico, el Comité de Actividades Provida del Episcopado invita a los católicos a unirse en oración por el fin del aborto y la protección de las mujeres y los niños por nacer, comenzando el 25 de marzo, víspera de los argumentos en la Corte Suprema. Honduras. El Parlamento está por debatir el llamado Proyecto de Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Grupos pro vida sostienen que la iniciativa abriría las puertas al aborto en el país. En Honduras, la vida está protegida desde la concepción en la Constitución. El texto legislativo legalizaría el aborto en 3 causales, redefine el concepto de mujer, altera los conceptos de familia y mediante el cambio del lenguaje transformar la realidad, dijo el abogado y asesor legal de ADF Internacional en América Latina, Julio Paul, en entrevista a Así Prensa. Ecuador. Por otro lado, en Ecuador, la ley que limita el aborto en la nación recibió el respaldo de un instituto académico de Estados Unidos en medio de controversias sobre la vigencia de esta ley que regula el aborto en casos de violación. El instituto Charles Lozier respaldó que no se supriman 3 disposiciones de la ley
que regula la interrupción voluntaria del embarazo, el requisito de realizar ecografías antes de tomar la decisión del aborto, tener hasta 12 semanas de gestación en caso de realizarlo y el prohibir el comercio de restos fetales posteriores al aborto. Colombia. En Colombia, 15 bebés fueron salvados del aborto en lo que va de la campaña 40 días por la vida este año. Este mes la organización dijo que junto con los bebitos también son salvadas las vidas de sus madres y sus padres. Es toda una familia y toda una sociedad la que recibe los frutos cada vez que la vida es acogida y celebrada. Hacemos una pausa y al volver, desde España, en la solemnidad de San José, erigen un nuevo santuario dedicado al Padre adoptivo de Jesús. Además, en el Día de San José, también patrono de los seminarios, le mostramos cómo es un día en la vida de un seminarista. Volvemos con más noticias. Y hoy en la solemnidad de San José en España, una parroquia fue proclamada Santuario Diocesano de San José. Será el segundo santuario dedicado a San José en este país. El Padre Jesús Ruiz Martín Ambrosio, párroco del patrocinio de San José en Talavera de la Reina, nos da los detalles. Padre Jesús Ruiz, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias y felicitaciones. ¿Cómo recibe la noticia de que ahora su parroquia sea Santuario Diocesano de San José? Un saludo, pues con mucha alegría, como os podéis imaginar. El Padre de Jesús, el esposo de la Virgen María, y que podamos tener una casa suya aquí en nuestra ciudad, en Talavera, pues es una alegría. ¿Por qué su parroquia pasa a ser santuario, Padre? Bueno, ha sido una iniciativa del señor arzobispo. La verdad es que en la diócesis hay muy pocos templos públicos dedicados a San José, tan solo hay 2. Y el arzobispo quería dedicar este templo para toda esta comarca en la que vivimos como un lugar en el que se difundiera la devoción a San José, la figura de San José. Ya desde el Año Santo que proclamó el Papa Francisco ya surgió la idea y ahora pues ha llegado ya el momento de dar la vida. Padre, y ahora como santuario diocesano de San José, ¿qué deberes tiene que cumplir? Bueno, el principal objetivo de un santuario es acoger. Es un lugar para acoger peregrinaciones y desde el que difundir la devoción a San José. La diferencia con una iglesia normal, con una parroquia normal, es que esa parroquia es para unos feligreses que viven allí. El santuario es para todos aquellos que quieran acercarse a San José y conocerle más y difundir más su doctrina, su pensamiento, su forma de vida. Padre, y la proclamación de su parroquia este 19 de marzo como santuario viene vinculada al inicio de un año santo dispuesto por el Papa. Por favor, explíquenos. Sí, esto han sido 2 regalos. El primero, el ser santuario, y el segundo, el año santo. El día 19 ha empezado este año jubilar, que durará hasta el 19 de marzo de 2025, y bajo las condiciones normales que pone la Iglesia de asistir a misa, comulgar en el santuario, confesar un tiempo antes o después y rezar por las intenciones del Papa, se puede ganar la indulgencia plenaria solamente aquí en este santuario. Padre, y en esta solemnidad de San José, ¿qué virtudes podemos recordar de este gran santo? Pues lo que nos llama la atención a todos, cómo puede haber una santidad tan enorme en una vida tan sencilla, porque la de San José fue una vida que pasó en un taller de carpintero y en un hogar familiar, y sin embargo, pues tener una santidad a la altura de la Virgen María y una santidad suficiente como para educar al Hijo de Dios, pues es el milagro de este hombre, dentro de una vida ordinaria, una santidad sublime. Padre Jesús Ruiz, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias y nuevamente nuestras felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. La confianza en la intercesión de San José lo convierte en patrono de diversas causas. El jefe de la Sagrada Familia es también patrono de los seminarios y de las vocaciones sacerdotales. Según el padre José María Alsina, superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, el padre adoptivo de Jesús fue el rector del primer seminario porque en Nazaret es donde se formó el primer
el sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Veamos ahora cómo es un día en el seminario de Getafe, Nuestra Señora de los Apóstoles en España. Una crónica de un joven seminarista. Seis y 19, 6 y 20 de la mañana, más o menos. Yo normalmente siempre lo que hago al comenzar el día es ofrecer a la Virgen María y sobre todo pues pedir con mucha sencillez que me ayude a estar atento a que el Señor me sorprenda. Una vez que ya nos hemos levantado, vamos para bajar y vamos a ir hacia la capilla donde el Señor nos espera. Es verdad que la misa por las mañanas a las 7 de la mañana, al principio, no me terminaba como de convencer mucho. Pero luego te das cuenta de que es muy bonito comenzar el primer día, los primeros gestos del día, sobre todo encomendándote al Señor. La vida del seminarista sobre todo gira en torno y para la Eucaristía. Y es el lugar donde el Señor nos invita a participar de su misma vida y de su mismo sacrificio. Nosotros como futuros sacerdotes al final tenemos que darnos cuenta y tenemos que tomar conciencia de que nuestra vida es entrega. Es una tarea semanal en la que ayuda a la comunidad. Algunos están en limpieza, otro en desayuno, cena. A Joran, ¿a ti qué te toca? Roberto, ¿tienes ganas de las clases de hoy? ¿Las andamos o no? En pinta de ser estupendas, camas patrísticas. Oye, poco se habla, eso es bastante importante. Esto, como veis, es un espectáculo. Andarse todas las mañanas con este pedazo de paisaje es un privilegio. Vámonos. San Francisco el Grande y aquí donde está San Damaso. Los momentos de la furgoneta y los momentos de la comida, desayunos, el momento para hacer fraternidad y conocernos un poco entre nosotros. Esta es la entrada a la Universidad de San Damaso. María, María, Día conseguido de griego, ha sido muy intenso. Me doy cuenta de que tengo que estudiar bastante, pero bueno, esta es la poca comprobación de los días. El estudio te ayuda como a interiorizar y a comprender más a Dios, ¿no? Como te ayuda como a quererle más, porque en todo, en el griego, en la escritura, en la cristología, todo te ayuda como para descubrir más el misterio de Dios. Porque no amas lo que no conoces. No conoces, más capaz eres de mal. Amén. Hay como 4 etapas. La primera etapa es la propedéutica, en la que se explica un poco y se introduce al seminarista la vida del seminario. Luego hay otra etapa que es la discipular, en la que se inicia el discipulado, que es sobre todo darnos cuenta de que nuestra vida es Cristo, estar con Él. Luego hay una tercera etapa, que es la configuradora. Después, una vez que hemos aprendido que nuestra vida es estar con Cristo, se os invita a decírselo a todo el mundo. Y luego la última etapa es la pastoral, en la parroquia, viviendo, estando con los demás, para aprender, digamos, cómo es vivir y cómo es estar en una parroquia. Una vez que hemos estudiado desde 4:30 a 7:30, las 3 horas, y hemos pegado una pequeña merienda, vamos a pasar a uno de los momentos más importantes también del día, que es un momento de oración. Es nuestro momento personal con el Señor después de la Eucaristía, en el que reposamos todas las cosas que nos pesan, todas las oraciones que nos encomienda la gente. Tu Señor me dice, por contigo iré, dejaré la... Bueno, ya se termina el día. Ha sido un día precioso. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Aparte de verlo y que te guste y darle like en el vídeo, que nos acompañes con tu oración y encomiendes siempre a tu querido seminario. Que descanséis.
Mi vocación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Mi vocación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Nos despedimos con el himno a San José, interpretado por músicos chilenos de la Fundación Canto Católico. Es una bella composición musical que sintetiza todas las virtudes que debemos imitar del Santo Custodio de Jesús. Hasta mañana.